Entonces, Hechos capítulo 8. Y cada vez que abro mi Biblia para estudiar lo que nos toca en el libro de Hechos, es increíble, la verdad. Cuando digo esto, no lo digo simplemente como para emocionarte o como para hacerte sentir algo, sino para mí esto de verdad es emocionante. Es emocionante, la Biblia para mí es emocionante ver cómo comienza la iglesia, es emocionante ver lo que pasa en este tiempo y cómo tiene una aplicación para nuestra vida totalmente hoy. Y lo que hemos visto es esta iglesia que comienza esperando la promesa de Jesús, del Espíritu Santo, y son llenos del Espíritu Santo, y entonces así como flechas son lanzadas al mundo. A un mundo sin conocerle, un mundo que necesitado, y vimos ya muchas cosas, pero en donde nos quedamos es, ¿te acuerdas? Ellos, el trabajo es demasiado, la iglesia es demasiado grande, hay muchísima gente ya, entonces lo que hacen es como lanzar una invitación a más personas que quieran unirse a servir. Y si te acuerdas, surgió un problema que era cómo atender a las viudas, y lo que hacen es eso, proponer a algunos hombres, vemos que eran fieles, ¿no? Que eran llenos del Espíritu, ¿no? Eran hombres que estaban caminando con el Señor, que era evidente para todos, y el primero que vimos fue Esteban. Y la historia de Esteban es muy breve. Es muy breve porque la vida de Esteban termina pronto. Pero es algo glorioso ver cómo este hombre, que aunque hacía una labor que parecía muy sencilla, ¿no? Al final lo vemos así, lleno del Espíritu, y es el primer mártir de la iglesia. Y leía algo esta semana que la sangre de los mártires en la iglesia ha sido una semilla para el evangelio. Cuando la iglesia ha sido más perseguida y cuando hay gente que ha muerto por esto, por el mensaje, es como si su sangre al caer en tierra, lo que hiciera, en vez de morirse, lo que hace es brotar una semilla, de decir, ok, esto es en serio, ¿no? Esto es en serio, y la gente se lo empieza a tomar así, en serio. Saber que hay gente que ha perdido la vida por el mensaje. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús valía más que su vida. Hay muchos hombres en la historia conocidos y desconocidos, que su sangre ha sido eso, como una semilla cayendo en tierra. Y acuérdate, nadie muere por una mentira, nadie entrega su vida por una mentira. Y vemos a este hombre Esteban, simplemente hasta el final de sus días entregando todo y diciendo, Señor, perdónales, con su mirada puesta en Jesús. Pero vimos a otro hombre llamado Felipe, que nos quedamos con él, y vemos que este hombre lo que hace es, cuando la iglesia es esparcida y es sacudida, y entonces tienen que salir huyendo muchos. ¿Por qué? Porque los empiezan a perseguir una vez que empiezan con Esteban. Y vimos, ya apareció en la escena Saulo, que es Pablo, uno de los principales perseguidores de la iglesia. Pero Felipe sigue caminando y entonces va hacia Samaria, que ya te expliqué la semana pasada. Samaria era un pueblo para los judíos, aunque era parte de ellos, era como gente de segunda clase, tanto religiosamente como socialmente. Y lo que hace Dios con esto, al sacudir el avispero, es que puedan salir de su comodidad y que vayan a Samaria. Y acuérdate, no se te olvide cuál es la promesa que Dios les da: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por lo menos hasta donde vimos el evangelio ya llegó a Samaria. Y vemos que Felipe está predicando, que Felipe está hablando del reino de Dios, que hay hombres que están creyendo y están viniendo a la fe en Jesús. Vimos incluso que apareció este hombre, Simón el mago, que hasta te explicó un poco de este término de simonía, que es gente queriendo comprar el favor de Dios. Y cómo llegan los discípulos Juan y Pedro, lo reprenden, le dicen, arrepiéntete, el don de Dios no se puede comprar. Y vemos que la obra de Dios sigue. Pero mira lo que dice capítulo 8, versículo 26.
Y posiblemente te va a sonar un poco difícil de creer lo que vamos a leer, pero siempre que te acercas a la Biblia tienes que saber quién es el autor de la Biblia. Cuando tú abres un libro de Harry Potter, aunque sabes que es una historia inventada, tú te acercas a él y sabes lo que te puedes esperar. Es un libro de magia, ¿no? Entonces, conjuros y cosas, ¿no? Y eso. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que recordar que esto no es una historia inventada, primero. Y luego, ¿quién es el autor de esto? Dios mismo. Y a veces nos es más fácil creer una historia inventada que ver las cosas increíbles que Dios puede hacer. Y si conoces a Dios y has experimentado quién es Él, sabes. Entonces, entendiendo esto, leamos el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Y dices, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo era que un ángel hablaba en aquellos tiempos? Ahora, era muy común porque para ese tiempo ellos necesitaban dirección específica y no tenían lo que tú y yo tenemos todavía. Esto apenas se estaba escribiendo. Y Dios, para dar su voluntad y revelar, usaba mensajeros, y en este caso mensajeros como ángeles. Y vemos apariciones de ángeles y no era el angelito de la guarda y qué bonito, ¿no? O sea, era atemorizante tener este encuentro. Pero vemos que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y vamos a ver a Felipe otra vez. Mira lo que Felipe estaba haciendo. Él primero era un siervo más en la repartición de las despensas, o la repartición de la comida, o la repartición de los bienes hacia las viudas. Un trabajo sencillo, pero eso no quita la fe, gran fe que tenía este hombre, ¿no? Y cómo había creído en Dios y cómo había caminado con Dios, que ahora lo vemos en Samaria predicando y haciendo milagros a través del Espíritu Santo. No solo eso, sino que ahora vemos a este hombre que hacía una tarea sencilla, un diácono de la iglesia del primer siglo, que servía en cosas prácticas y podríamos llamar sencillas. Y eso, escuchando la voz de Dios, y eso de una manera sobrenatural. Y a veces tenemos esta idea que Dios nada más se aparece o se revela o habla y encarga propósitos a los líderes de la iglesia, ¿no? O sea, no, pues seguramente Dios le va a hablar para hacer cosas grandes, vamos a poner entre comillas grandes, porque no es por ahí el mensaje, pero cosas importantes o cosas que Él quiere hacer al pastor, a los líderes, ¿no? Al pastor de jóvenes, a los que sirven en la alabanza, seguramente con ellos, ¿no? A los líderes, es a donde Dios quiere revelarse, pero eso es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque Felipe no era un líder de la iglesia. Felipe era un diácono, y el diácono hoy un diácono es el que abre la puerta, el que te recibe con el gel, el que está en las proyecciones, el que está en la cámara. Eso es un diácono, el que hacía simplemente cualquier servicio en la iglesia, el que acomoda las sillas, el que limpia. Eso significa diácono. Y a veces tú puedes tener esta idea que Dios nada más puede hablarle a las personas que están en el liderazgo, ¿no? Y que piensas que, bueno, ellos sí, porque ellos son. Y tienes que saber que es una idea equivocada. Dios no tiene personas favoritas ni más importantes. Dios quiere usarte a ti para la tarea más importante, que es que otros le conozcan. No necesitas ser líder, no necesitas ser pastor, ni siquiera necesitas servir en la iglesia, Se sirve por agradecimiento y por gracia y por misericordia, pero ni siquiera necesitas eso. Ni siquiera necesitas tener muchos años de cristiano, ni siquiera necesitas haber tomado Navegantes 1, Navegantes 2, Navegantes 3, aunque es bueno que lo hagas.
necesitas ser fiel y estar dispuesto y disponible para oír su voz. Vemos que este hombre, Felipe, él está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga, y vamos a ver que a donde va, él lo hace. Pero de repente este hombre que hacía una tarea sencilla, vamos a decirlo así, sencilla, lo vemos enseñando en Samaria y haciendo milagros, y de repente ve que su ministerio está teniendo éxito. Ahora Felipe es conocido. Todos dicen, ¿quién llevó el evangelio a Samaria? ¿Quién empezó a predicar de Jesús en Samaria? Felipe. Y mucha gente está creyendo, y mucha gente está viniendo. Y de repente Felipe es dirigido por Dios y dice, ¿sabes qué? Vete de ahí. Algunos podrían pensar, ¿cómo voy a dejar un ministerio tan exitoso? Si Felipe no era nadie, entre comillas, y de repente ya es el que llevó el mensaje a Samaria, y gente está creyendo y está viniendo a Jesús, y de repente Dios le dice, no, ya no te quiero ahí, vamos a otro lugar. Y para algunos sería difícil obedecer a esto. Ver que por fin están sirviendo, que se sienten bien haciendo lo que están haciendo, y de repente Dios dice, no, ya, quítate de ahí, ven para acá. Y Dios le llama a Felipe a ir a un desierto, a ir en medio del desierto, en un camino desértico entre Jerusalén y Gaza. Y mira lo que pasa en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y tú puedes leer esto así nada más, pero esto implica muchas cosas. Que este hombre que estaba teniendo éxito en lo que Dios le había pedido que hiciera, porque si te ha tocado ya hacer esto, evangelizar y hablarle a otra persona de Jesús, y la persona te dice que no, híjole, es lo más horrible de la vida. O te rechazan, simplemente dicen, no quiero escuchar de tus rollos. Pero cuando la gente te dice que sí, es lo más emocionante. Y él estaba teniendo eso, y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que hagas eso. Ve a un lugar desértico, ahí tengo algo para ti. Y Felipe pudo haber dicho, Señor, pero mira todo lo que estoy haciendo. Pero Felipe obedece. Y esta es la importancia de obedecer a Dios. Tienes que saber que obedecer a Dios tiene un impacto no solo en tu vida, sino en la vida de los demás. Piensa en esto, y vamos a ver que Felipe es esta persona que Dios usa para hablarle a alguien más de él. Piensa qué hubiera pasado si la persona que te habló a ti de Jesús, o dices, bueno, a lo mejor a mí no, porque a mí me hablaron mis papás, pero la persona que le habló a tus papás de Jesús simplemente no hubiera obedecido. Simplemente hubiera dicho, no, o sea, ahí están, pero como que no les voy a hablar. Y entonces nunca tu familia hubiera llegado a Jesús, y entonces Jesús nunca hubiera llegado a tu vida. Piensa eso. Podría haber pasado, que esa persona o esa familia o ese mensaje que llegó de alguna manera, simplemente alguien hubiera decidido no obedecer la voz de Dios, y entonces ese mensaje nunca hubiera llegado a tu familia. Y yo sí sé, por ejemplo, en mi familia yo sé cómo llegó el mensaje a mi mamá, y sé quién es la persona, o sea, la conozco, es más, todavía la he visto. Y digo, ¿qué hubiera pasado si esa persona simplemente hubiera dicho no? O sea, no quiero obedecer lo que Dios me está pidiendo, y no lo hubiera hablado, y entonces nunca hubiera llegado Dios a nuestra vida. Por eso te digo, obedecer a Dios tiene un impacto no solo en tu vida, sino en la vida de los demás. Y en este caso, Dios le está diciendo a Felipe, necesito que dejes lo que estás haciendo aquí. Sí, ya sé que es muy fructífero, ya sé que te está yendo muy bien, pero te necesito en otro lado.
Y Felipe obedece. Mira, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y Dios quita a Felipe de lo que estaba haciendo para ir a un camino desértico donde no había nadie más que un etíope. Y eso es la antigua Etiopía, que era mucho más grande de lo que es hoy, que está en donde hoy conocemos Egipto también, toda esta zona. Y Felipe lo que hace es obedecer por completo. No obedecer por completo a Dios, tienes que saber que es desobediencia. Y una obediencia completa es la que Dios espera de nosotros. No a regañadientes como Jonás lo hace. Y dices, ok, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que tengo que escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que tengo que saber esto? Y a veces pensamos que la voz de Dios tiene que ser como un trance espiritual. Y entonces agárrense de las manos, ponen los ojos en blanco y escuchas voces. Eso es más como esquizofrenia. Y Dios podría hacer eso, de algo milagroso para que puedas escuchar su voz, pero no tendría sentido si ya tenemos toda la palabra de Dios aquí. Y por eso Pedro dice que esta es la palabra profética más segura. Esto es todo el consejo de Dios para nosotros. La voz de Dios no necesariamente es una experiencia religiosa. Y aunque creemos que Dios puede hablar así, lo que Dios ha decidido usar para hablarnos es su palabra. Y sabes que Dios no te va a hablar y no va a dirigir tu vida si no la abres. Y créeme, te digo esto desde que he estado del otro lado, ¿no? O sea, como tú, sentado allá escuchando, llevando mi Biblia, que ya lo he dicho, mi Biblia versión No me avergüenzo del Evangelio, que era así de chiquita, para poder guardarla aquí y nadie viera que era cristiano y que llevaba Biblia. Pero tienes que saber esto, Dios no te va a hablar si no abres tu Biblia. Dios no te va a hablar si no pones atención hoy. Tienes que saber que Dios te está esperando todos los días para corregirte e instruirte acerca de su voluntad. ¿Cuántos días llevas de tu vida sin escucharle? Tienes que saber que Dios sí habla, pero somos nosotros los que a veces le ponemos mute y decimos, ahorita no tengo tiempo. Está más bueno el juego. Hay algunos que se desvelan hasta para ver las Olimpiadas y vieron a México jugar ayer, hoy en la madrugada. Pero no tienen tiempo para abrir su Biblia. Y créeme, no es un regaño, o sea, entiendo que a veces es difícil y que a veces cuesta trabajo. Pero si realmente esperamos que Dios nos hable, aquí tenemos todo lo que necesitamos. Felipe obedece, aunque esto implique dejar el éxito que tenía su ministerio en Samaria para ir al desierto. Y a veces hay que dejar lo que se ve importante por obedecer a Dios. Porque nosotros no estamos llamados a tener éxito sino obedecer. Y hay veces que Dios te va a llamar a hacer algo y no vas a tener éxito en eso. Pero si Dios te está llamando, hazlo. ¿Qué Dios te ha pedido y qué sabes? Esto Dios no quiere para mi vida y simplemente nomás no has obedecido. Y dices, no, después, más adelante, todavía no.
Versículo 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope de esta zona de la Etiopía antigua, eunuco, que, bueno, si no sabes qué es eunuco, pues investígalo. Funcionario de Candace. Esto de funcionario es que este etíope era un funcionario de alto rango de Candace. Candace era un título de la reina madre, o sea, la mamá del rey. Y es que para esta nación, estos etíopes, se creía que el rey de ellos era tan sublime, ¿no? Era casi como una deidad, que el rey no tenía tiempo de atender las cosas del reino. Y entonces la que tomaba el poder era la mamá del rey. Y tenía este título, Candace, la reina de los etíopes. Entonces lo que pasaba es que este etíope era un funcionario de alto rango. Fíjate cuál era su trabajo, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este cuate era alguien importante en su nación. Era un hombre exitoso, que tenía dinero, que tenía un buen puesto, el mejor que se podía tener después de ser rey. Y Dios quita a Felipe de Samaria y lo lleva a encontrarse con este hombre, que podríamos pensar, tú lo podrías haber visto de lejos y pensar que no le hacía falta nada en su vida. Si fuera en nuestros días, lo hubieras visto con el Apple Watch, el más nuevo, ¿no? Con sus Gucci, ¿no? O sea, súper bien vestido, o sea, alguien que se viera exitoso. Y pensar, a este cuate no le hace falta nada. Pero vemos que este hombre, este etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y fíjate, y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre, por alguna razón, algunos piensan que porque esta misma zona era la que gobernaba la reina de Saba, que es esta reina que va con el rey Salomón porque oye de su sabiduría y recorre todo lo que tenga que recorrer con tal de ir a escuchar de Dios a través de Salomón. Algunos dicen que esa herencia que esa reina dejó es que algunos de esta nación conocieran a Dios y fueran eso, como adorar cuando se tenía que ir a adorar a Jerusalén en las fiestas. Y vemos que este hombre venía ya de Jerusalén, iba hacia su lugar, hacia su casa, venía de adorar, venía de ¿qué? De buscar a Dios. Y a veces hay personas allá afuera con un deseo genuino de conocer a Dios, con ganas, vamos a ver, de entender. Porque mira lo que pasa en el versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Fíjate, a veces hay gente que no conoce a Dios, que está más interesado en las escrituras, en la Biblia, que a veces nosotros que sí conocemos a Dios de la Biblia. Este hombre había ido a adorar, no entendía mucho, pero estaba tratando de entender. Este es un hombre hambriento. Parecía tenerlo todo porque era un hombre exitoso, pero estaba hambriento de algo más. Y estaba tratando de entender esto. Mira lo que dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. Felipe era un hombre guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu. Y hemos estado hablando de eso todo este tiempo en Hechos. ¿Cómo se ve una persona llena del Espíritu? ¿Cómo se ve ser guiado por el Espíritu Santo? Y si aún no entiendes cómo es eso, es que te hace falta vivirlo y pedirlo y decir: Señor, necesito conocerte de esta manera, necesito ser lleno de tu Espíritu. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y es algo difícil lo que le pide el Espíritu a Felipe, porque piensa esto: tú estás ahí, Dios te dijo algo, vas obedeciendo su voluntad, pero de repente
eres impulsado a decir, es esta persona. Y dices, ¿a poco eso puede pasar? Ahorita te voy a contar una historia real. Y está ahí y es impulsado a decir, es este, acércate. Y se necesita ser audaz y valiente para obedecer la voz del Espíritu y vencer la pena y tus miedos y tus rollos y acercarte. Y lo que ve Felipe es una puerta abierta. Versículo 30. Acudiendo Felipe, una vez más Felipe obedeciendo, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe se acerca y puede escuchar que está leyendo eso. ¿Sabes por qué? Porque en la antigüedad se leía en voz alta. Todo lo que leías, lo leías en voz alta. Entonces los demás escuchaban tu lectura. Felipe está viendo esto y le pregunta y se acerca, ¿entiendes lo que lees? Y mira la respuesta del etíope. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y yo pensaba en esto y hay tanta gente hambrienta afuera, a tu alrededor, que ni te imaginas. Y tú puedes pensar, este cuate no le hace falta nada. Su vida parece que va muy bien, o sea, no tiene ningún problema, no tiene ninguna necesidad, pero tú no sabes si está hambriento realmente. Hay tanta gente hambrienta, pero esta pregunta o esta respuesta que le da el etíope a Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? O sea, ¿cómo la gente va a ser satisfecha o llena de Dios si no hay quien les hable? O sea, ¿cómo podré si nadie me explica, si nadie me ayuda? Quiere decir que hay mucha gente que quiere entender y hay poca gente que quiere explicar y que quiere tomarse el tiempo. No hay quien los acerque a Dios. Están lejos de Dios, a un paso, están cerca casi, pero están lejos. Y a veces son los que menos pensamos. No necesariamente tus amigos, pero ahí es un buen lugar donde empezar. El etíope déjame llamarlo así, no sé si el término está bien, pero vamos a llamarle, es un precristiano. Es una persona que ya está lista, lo único que necesita es que le digas tantito y ya. Y hay gente así, que ya está lista, o sea, lo único que tienes que decir es, oye, te invito a la iglesia, claro, vamos, y ya. Hoy hay gente que solo está esperando que le inviten, que lo acerquen, porque no sabe cómo llegar, no hay quien le enseñe. Y yo tengo una historia con una persona que viene aquí a Semilla, que le compraba café. Yo me volví fanático del café y entonces empecé a conocer todos los procesos y todos los métodos. Entonces iba cada cierto tiempo a su taller, ¿no? Y entonces nos daba a catar café. A veces Chucho me acompañaba y nos daba a probar y nos enseñaba un montón de cosas. Y de repente un día él sabía que éramos cristianos. Dios ya había estado trabajando en su corazón, así como con este etíope. Él estaba como en esto, necesitado, en esta búsqueda, hambriento. Y lo único que tuve que hacer, me preguntó algo de la iglesia y le dije, vamos a ir creo a 2 servicios. Y digo, ¿y por qué no vienes? Y su respuesta fue, ¿en serio puedo ir? Digo, claro, ¿por qué no vienes? Tenemos estas reuniones, puedes venir a la que tú quieras. Y emocionado, o sea, yo no puedo decir que tengo ningún mérito en eso. Es más, hasta me había tardado ya en invitarle. Él ya estaba esperando eso. Y hay gente así que ya está madura, ya nada más falta que le hagas así. Y desde ese día no ha dejado de venir y su vida ha cambiado.
por completo. Tienes que saber que así hay gente a tu alrededor. Nunca sabemos lo que Dios puede hacer con las personas que le compartimos. Una persona como este etíope con gran influencia, un funcionario de alto rango en una nación, puede ser usada para que el evangelio llegue a más personas. Una persona que, llamémoslo así, está en eminencia, o sea, tiene influencia sobre otras personas. Y hay una historia también de el pastor Jaime, de cuando llegó a México, el pastor Dalí. Él oraba por esto y oraban porque Dios alcanzara a gente que estaba en eminencia, o sea, gente famosa. Ahora, ¿por qué? Para que pudieran usar eso para la gloria de Dios y llegaran más a otros. Y ¿sabes qué? Dios empezó en México a rescatar gente famosa, que a lo mejor ya para ti no son famosos porque ya no son de tu época. Y es una buena oración hacer esto, Y en los últimos años, aunque el mundo está de cabeza, hemos visto hombres y mujeres que no te imaginabas que podían acercarse a Dios. Y no solo eso, empezar a predicar. Y tienes raperos haciendo esto, tienes a Justin Bieber ahora así haciendo un concierto que se llama Freedom, y entonces hablando de Jesús directamente a sus fanáticos. Y siendo de las canciones más descargadas en Spotify, canciones que hablan de Dios. ¿Qué hubiera pasado si la persona que le compartió no lo hubiera compartido? No hubiera obedecido la voz de Dios. Y Dios obra de estas maneras. Él ocupa a hombres así como el etíope para que su influencia y sus riquezas estén puestas a los pies de Dios y el evangelio pueda seguir fluyendo. Versículo 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y lo que está haciendo este tío, pues leer Isaías 53, que si tú lo lees es una descripción del Mesías sufriente, una profecía del Mesías que había de venir. Y ellos, la gente tenía tres ideas acerca de este pasaje. Unos decían: no, del que está hablando aquí es de Israel, que Israel va a sufrir. Y sí, Israel y la nación ha sufrido. O otros pensaban: no, el que está hablando aquí es Isaías, hablando de él mismo, diciendo que él va a sufrir por hacer la obra de Dios. Pero otra idea, que era la menos popular, era pensar esto: que el Mesías, el que iba a venir, el Salvador del mundo, tendría que sufrir. Pero los judíos no concebían esa idea porque no les parecía bien que su Mesías tuviera que sufrir. Ellos esperaban un gobernador poderoso. Y este hombre está buscando a Dios y está leyendo y simplemente no está entendiendo y está diciendo: ok, pero ¿de quién habla aquí? Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y así gente que está esperando: a ver, explícame, a ver, dime, yo necesito saber, yo quiero. Y Felipe, siendo valiente, obedeciendo a Dios, está yendo a donde Dios le está pidiendo que vaya, está siendo guiado por Dios. Y no solo eso, está prestando atención a dónde Dios le está llamando. Y tú y yo tenemos que ser así. Prestar atención a ver a dónde Dios nos impulsa a ir.
Es muy difícil ser guiados si no estamos caminando en la voluntad de Dios, y es muy difícil si no estamos pendientes de lo que Dios quiere hacer a nuestro alrededor. No solo esto, sino que debemos ser valientes a hablar y a dejar ser guiados por el Espíritu Santo. No avergonzarnos, sino ser audaces para hacerlo. Debemos orar porque Dios abra puertas y estar atentos a las puertas que Dios abra. Y debemos estar listos para cuando eso suceda. ¿Listos cómo? Conociendo el mensaje que tenemos que dar y conocer al del mensaje, que es a Jesús. Por eso, una vez más, abre tu Biblia. Abre tu Biblia y ve qué Dios tiene para tu vida. Encuentra ahí el propósito de Dios para tu vida. Y la historia que te quería contar, que no solo es real, sino pasó con gente de aquí, no voy a decir sus nombres. Es más, ni me la contaron a mí, se la contaron a Alex, pero se la voy a robar. Una chica de aquí iba caminando por el bulevar, estaba haciendo ejercicio y había otra chica que no venía aquí, que no era cristiana, que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Había perdido a su mamá, estaba pasando por depresión en su vida, pensando muchas cosas, sola ahí en el bulevar, pensando incluso cosas que no debería pensar. Y simplemente la chica que viene aquí a Semilla, eso fue impulsada por Dios. O sea, no, te digo, no es un trance, no es algo que suena espiritista, o sea, simplemente eso, es un impulso, es como Dios diciéndote, vas, ¿no? Y decidió acercarse, sin conocerla, sin saber lo que estaba pasando. Hablarle y decirle, ¿cómo estás? Hola, soy tal. Empezó a platicar con ella, la invitó a la iglesia y Dios le salvó. Y hasta el día de hoy viene con nosotros y sirve. Y Dios le salvó de una profunda tristeza, de una profunda depresión, por una chica que iba corriendo por el bulevar, pero decidió obedecer la voz de Dios. Tienes que saber que el evangelio es bien en serio y que hay gente que está hambrienta allá afuera y está necesitada. A lo mejor no sabe que lo que necesita es a Jesús, pero por eso tú y yo estamos aquí para eso. El evangelio es bien en serio y no hay tiempo que perder cuando hay gente necesitada. De repente estamos tan atrapados en las cosas de este mundo que no podemos ver la necesidad en otros. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, y eso es impulsado por el Espíritu Santo, y lo único que tiene que hacer es abrir su boca para que Dios le use. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y te digo, Isaías 53, si lo puedes leer completo en tu casa, es una pintura del Mesías y su sufrimiento. Y las personas necesitan saber lo que sucedió en la cruz. Y sí, nuestra cultura tiene la idea, nuestra cultura, es más, muchos cargan una cruz, se la tatúan, tienen una idea, pero no conocen lo que se resolvió ahí. Las personas necesitan saber lo que realmente sucedió en la cruz, las implicaciones eternas y la oportunidad tan grande que tenemos.
porque este es el acontecimiento más importante de la historia. Dios viniendo a morir por nosotros. Este es el evangelio, que Jesús, siendo inocente, sufrió el castigo por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienen que saber la injusticia de la cruz y la justicia que nos es dada a través de Jesús. Y cómo el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y cómo por su llaga nosotros fuimos sanados. Esto se cumplió en Jesús y es a lo que lo guía Felipe. Es decir, amigo, esto que tú estás buscando es Jesús. Y es lo que tú necesitas. Porque entonces hay esperanza y hay vida eterna. Porque Jesús no solo murió, sino resucitó. Felipe abre su boca y habla del amor, del perdón, de la gracia, de la misericordia, de la cruz. No tenemos otro mensaje. No hay un mensaje más importante en nuestra vida que esta. Versículo 35, ve la respuesta de este hombre, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, ¿no? Un cuerpo de agua, un río, un riachuelo, un lago. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira la fe de este hombre. Entiende totalmente el evangelio, entiende que necesita a Jesús en su vida, lo recibe en su corazón. Y dices, seguramente Felipe terminó el sermón como terminó Pedro, diciendo: ok, necesitas arrepentirte, creer que Jesús es el Hijo de Dios y bautizarte, ¿qué es lo que sigue? Y este hombre no le importa, no, es más, no puede esperar más. Dice: ¿qué impide que yo me bautice aquí? Versículo 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón. Y tienes que saber que el evangelio es así. No solamente es creer intelectualmente, sino es creer con todo tu corazón. Abrazarlo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. No es simplemente, ya sé que Jesús murió por mí, ya sé que Él es mi Señor, ya sé. No. O sea, no solamente es intelectual, sino es con todo tu ser. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Este etíope, que era un precreyente, solo estaba esperando eso en su vida. Dios ya había trabajado en su corazón, preparando para recibir el evangelio. Solo necesitaba que alguien le enseñara el camino. Y hay personas así como este hombre que inmediatamente creen y abrazan todo y su vida cambia para siempre. Y mira cómo responde este hombre. Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es de todo tu corazón, es creer en su obra, en su poder. Y simplemente el bautismo en agua lo que es lo que ya pasó en tu corazón. Y simplemente te identificas, es una señal, un símbolo de: he muerto con Cristo y he resucitado. Versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así, inmediatamente. Nada le impidió obedecer a la fe. De haber sido lavado por Dios internamente a externamente llevar eso, el fruto. Y este hombre va a regresar a su casa y va a regresar a su vida, pero ya no va a ser el mismo.
Porque ¿qué crees que hizo este hombre al llegar a su casa? Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y esto es que Felipe literalmente desapareció. Y dices, ¿cómo es esto? O sea, se teletransportó, así. Y que Dios no podría hacer eso. Y de una manera sobrenatural. Y vemos que es Dios porque mira la respuesta del etíope. O sea, si aquí nuestra mirada estuviera en esto, diríamos, no, pues vamos a investigar qué fue lo que pasó y por qué pasó. Y entonces el etíope se hubiera quedado apantallado por eso. Pero mira, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y esta palabra, la arrebató a Felipe, es la misma que se ocupa para el rapto de la iglesia. Y es eso, fue tomado Felipe. Y vamos a ver que fue llevado a otro lugar. Y vemos que el etíope, el eunuco, no se clava en lo sobrenatural, sino en Jesús. Y este hombre regresó a su casa. Algunos cuentan que los cristianos coptos, y lo puedes estudiar, lo puedes buscar, lo puedes googlear, que hoy son grandemente perseguidos en Egipto, trazan su herencia espiritual hasta este funcionario etíope. O sea, quiere decir que este etíope llegó a su casa y usó su posición para hablar de Jesús. Tanto que eso tiene trascendencia hasta hoy en nuestros días. Aunque después vamos a ver que Marcos va a Egipto. Pero ve las implicaciones que puede tener que un hombre obedezca a Dios. Por eso la pregunta que quiero hacerte hoy es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cristianismo? Cuando hay personas afuera esperando escuchar y que alguien les predique. Cuando las vidas pueden ser cambiadas. Y Dios está esperando que tú y yo, llenos del Espíritu, vayamos y demos un mensaje al mundo. ¿Te das cuenta? No hay tiempo que perder. Y en vez de perder nuestro tiempo, deberíamos estar caminando, viviendo una vida así radical, experimentando esto en nuestras vidas. Las mismas cosas que estos discípulos de la primera generación de cristianos hicieron y miraron. Dios sigue siendo el mismo, y Dios sigue esperando esto, y sigue la misión de Dios encargada a nosotros. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios nos ha encargado eso. ¿Tú qué vas a hacer? Señor, y hoy te pedimos que podamos invertir realmente nuestra vida en ti, Señor, y en lo que tú nos has llamado a hacer. Perdónanos por estar tan preocupados en nuestros rollos, en nuestra vida, en nuestros deseos, en nuestros planes, y no estar viendo los tuyos, que son mejores. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. A estar pendientes de las puertas que tú quieres abrir, Señor. A estar listos para obedecerte. Estar atentos, Señor, para ir con las personas que tú ya tienes destinadas para responder a ti, Señor, que están necesitadas y hambrientas. Guíanos y danos un hambre por hacer tu obra. Que como Felipe, nunca pensemos que esto es encargado a los líderes o pastores, sino que tomemos en nuestras manos
esto que nos has encargado y caminemos y lo hagamos, Señor. Obra en nuestras vidas, llénanos de ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.